a leer unas porciones de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca del mensaje, hermanos, titulados La circuncisión. Vamos a estar hablando sobre la circuncisión, segunda parte. Y así sentaditos vamos a leer, hermanos, varios versos de la palabra de Dios y estaremos conversando, o más bien hablando, meditando, hermanos, sobre unos versos que nos quedaron pendientes, y vamos a abrir las escrituras en el libro de Romanos. Vamos a estar leyendo dos versos en el libro de Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos es un libro que está en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, después de Hechos de los Apóstoles. Tenemos el libro de Romanos. Romanos capítulo 2 y verso número 25. Romanos 2 y verso número 25. Vamos a estar leyendo al 29 y luego vamos a leer Romanos 4 del 9 al 12. Vamos a estar leyendo esas citas y luego estaremos leyendo otra cita. Entonces, antes de leer las escrituras, vamos a orar entonces para que sea el Señor quien nos bendiga la meditación de su palabra. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor amado, porque tú estás aquí con nosotros, estás presente. Como tu palabra dice, que donde estemos dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estarás tú presente. Gracias, Señor amado, por tu presencia sobrenatural, por tu presencia poderosa, Señor, por tu poder manifestado, Señor, en cada necesidad. Dios, en el nombre poderoso de Jesús, ahora te rogamos que seas tú, Señor amado, instruyéndonos a través de la meditación de tu palabra. Habla, Señor amado, directo a nuestro corazón, para que nosotros seamos edificados, consolados y exhortados. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te lo pedimos en esta hora, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, vamos a leer entonces Romanos 2:25, que dice la escritura de la manera siguiente: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Verso 26 dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Dice, leamos el verso 28. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora vamos a leer capítulo 4 del libro de Romanos, verso 9 al 12. Dice la escritura: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión. Ahora leamos, estamos leyendo el 9, ahora leamos el verso 6. Verso 6 dice: como también David,
habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora leamos el verso número 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada como justicia. Y padre de la circuncisión, verso 12, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Bueno, ¿entendieron? Déjeme darle una pauta para que lo entienda un poquito más rápido. El Señor está hablando acá de dos maneras diferentes, que las mezcla, las mezcla, las va mezclando. Y una es la circuncisión hecha en la carne, la física, en el varón. Y la otra es la circuncisión espiritual, realizada en el corazón de la persona, sea hombre o sea mujer, sea judío o sea gentil. Cuando se habla de la circuncisión, es la señal física en el hombre y en este caso en el judío, en el israelita. Y cuando hablamos de judío, estamos hablando del Antiguo Testamento exclusivamente. Es decir, del Señor, ¿verdad? Para atrás, para hasta llegar a los tiempos de Abraham. De Abraham, ¿verdad? Hasta el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué siendo un tema, y aquí, ¿verdad? Puede ser, esta pregunta puede ser de mucha ayuda. ¿Por qué siendo un tema, la circuncisión, un tema del Antiguo Testamento aplicado a los judíos, por qué se tiene que hablar de eso en el Nuevo Testamento, en las epístolas de los apóstoles, y por qué se tiene que enfatizar lo que fue entregado a Israel? Esa es una gran pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, la respuesta sería de esta manera. El Señor escogió a Israel en el Antiguo Testamento. Y cuando Dios escogió a Israel, hermanos, a ellos, Dios les enseñó, o más bien Dios ocupó un método de enseñanza donde ellos tenían que hacer cosas, realizar cosas, practicar cosas como un anticipo y como una señal de lo que Dios haría en el futuro cuando viniera su Hijo con todo el mundo. Hasta ahí llega la respuesta. Ahora, Israel no entendió ese método de Dios, sino que Israel, hermanos, voy a ocupar esta expresión, se encerró en sus pensamientos. Y, hermanos, se limitó exclusivamente
a lo que practicaba. Y aquí hay una gran enseñanza que le voy a decir. Israel se habituó. ¿Qué es habituar? Bueno, habituar quiere decir que usted tiene el hábito, tiene la costumbre. ¿Por qué usted vino peinado este día? Porque tenemos la costumbre de vernos en el espejo, ¿verdad? Hay unos que no se peinan, solo se pasan la mano para atrás. Otros se la pasan para adelante. Otros solo le hacen así para un lado o para el otro lado. Ya están peinados, ¿verdad? Y después se vuelven a despeinar. Y bueno, tenemos la costumbre, tenemos el hábito, ¿verdad? Lo hacemos con conciencia o inconscientemente. Entonces, Israel se habituó, tenía la costumbre de practicar las cosas que el Señor les había dicho, pero ellos estaban, fíjese, enfocados en la práctica, pero no en qué cosa. Pero no en qué cosa. Pero no en lo que había dentro de la vida de ellos, especialmente hablando de aquel lugar llamado corazón. Entonces, para ellos, ¿verdad? Para ellos, para Israel, hermanos, cuando ellos recibían las ordenanzas, ¿qué eran? Ordenanzas, ¿qué eran? Mandatos, ¿qué era? La ley, ¿qué era? Los estatutos, ¿qué era? Las obligaciones. Entonces, ellos, hermanos, se enfocaron en cumplir con las obligaciones, pero dentro de ellos había otro que estaba, hermanos, rechazando y oponiéndose a lo que ellos hacían físicamente delante de las personas y delante de Dios. Entonces, Israel, hermano, no pudo, les fue bien difícil, les fue algo muy complicado manejar las cosas que estaban dentro del corazón de ellos. No lo podían manejar. No lo podían manejar. No importara lo que estuviera sucediendo a su alrededor, ellos no podían manejar lo que estaba dentro de su corazón. Imagínense, hermano, tener una experiencia sobrenatural en el monte Sinaí, de oír la voz de Dios, de escuchar truenos, de ver el monte humear, de sentir que la tierra temblaba, de ver la nube, la gloria de Dios. Y para ellos, hermano, les era una cosa, hermanos, muy común de todos los días, que ya no tenía influencia en las decisiones del corazón de ellos. Usted si llega a ver un milagro con sus ojos y lo toca con sus manos y lo siente en su cuerpo, le voy a hacer una pregunta. No me conteste, pero piense. ¿Qué cambios podría ese milagro producir en el área de su corazón? Ahí es otro rollo. Pero si hablamos de las exterioridades, usted al ver y sentir ese milagro, posiblemente gritaría. ¿Sí? Ustedes no son gritones, ¿verdad? Ustedes son bien tranquilos, no gritan. ¿No gritaría usted? Dice una iglesia, si no gritan, ustedes están muertos, dice. Yo no les creo. ¿Y ustedes les creen a ellos? No, nosotros no les creemos eso. Otros dicen, si ustedes gritan demasiado y levantan hasta los muertos.
Tampoco no gritamos demasiado. Pero, hermanos, ¿cuál sería su reacción al ver un milagro? Bueno, si usted imagínese, necesita un milagro de $200 y se los encuentra, ¿cuál es su reacción? Ah, ya, $200 que me vine a encontrar. Así hablaría usted. ¿Cuál, habrían, externamente habrían reacciones por el milagro, ¿sí? Por el milagro. Entonces, Israel lo tuvo también, hermano. Israel tuvo reacciones. Danzaban. ¿Cuántos de ustedes han bailado por un milagro? Han brincado, han saltado, se han movido, han tirado, han movido los pies, las rodillas, levantado las manos y han gritado. ¡Ah! ¿Cuántos de ustedes lo han hecho, hermano, cuando han visto un milagro? ¿Cuántos lo han hecho? Israel lo hizo. Israel danzó, cantó. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a cantar alabanza, hermano? En un tiempo de milagro. Israel se echaba cadena de coros, hermano. Danzaban y componían, imagínense, salmos y todo eso. Ahora, Israel lo practicó todo eso, ¿no? Ahora, pero había un gran problema que el Señor veía en ellos. No era el grito, porque eran buenos para gritar. No era la danza, porque eran buenos para danzar. Tan buenos eran que, hermano, que muchos grupos musicales han viajado a Jerusalén para ver cómo danzan. Y allá han filmado las canciones para danzar como ellos. Y otros han traído la danza de ellos aquí, hermano, en cualquier parte de sus países. Hasta los instrumentos han traído de allá, los han traído para hacer como ellos. Israel no tenía ese problema, porque ellos lo podían hacer. Si era, hermano, de levantar un salmo, una canción nueva, ellos eran personas excelentes para eso. Pero el Señor les reclamaba una sola cosa todo el tiempo. ¿Cuál era? Era lo que había en el corazón de ellos no concordaba con las acciones que ellos estaban realizando. Entonces Israel no le entendió nunca, no entendió esa parte nunca. El Señor, hermano, Jesús vino y mire, hermano, no solamente Dios les habló del cielo y que el pueblo no pudo ver, solamente o escuchaba la voz. Dios les mandó ángeles, veían visión de ángeles, los veían, o escuchaban la voz del ángel. Dios les mandó profetas, les mandó líderes, hermano, les mandó personas, les mandó príncipes, reyes, hermano, y ahora vino su propio hijo y en la cara de ellos les volvió otra vez, hermano. Igual si esta expresión, restregar el pastel con el mismo tema. ¿Cuál era? Lo que había en el corazón de ellos no era lo mismo con lo que ellos estaban haciendo. Y cuando el Señor, hermano, les hablaba, les decía, por fuera son así, pero por dentro en el corazón son así. No era lo mismo. Entonces, hermano, ese fue el gran problema. Ese fue el gran problema. Dios, hermano, les puso desde Abraham, hermano, les puso la señal de la circuncisión. Fíjese, como un anticipo, fíjese, como un prototipo, como una acción que, hermano, en el futuro se tenía que practicar ya no físicamente, sino espiritualmente en todas las personas cuando viniera el tiempo de reformar las cosas. Y me gusta esa frase de Hebreos, en el tiempo del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál era la enseñanza? La que habíamos mencionado la vez anterior, que el Señor quería que se circuncidara el corazón, es decir, separar
la carne, separar, hermano, las acciones de la carne de la vida espiritual, del corazón, hermanos, que había, en este caso, del creyente, del Hijo de Dios, del que estaba ya ahora, hermanos, bajo la gracia y el perdón después de haber muerto y resucitado el Señor Jesucristo. Ahora, ¿usted cree que ellos lo entendieron como yo se lo estoy explicando? Sí me han entendido, ¿verdad? Lastimosamente ellos no lo entendieron. Ellos continuaron pensando, la práctica es la práctica y las cosas las vamos a seguir haciendo. Fíjese. Y ahí no decían nada. Eso lo decían ellos por dentro, sin importar lo que hay dentro de mi corazón. Al fin y al cabo, nadie puede entrar a mi corazón excepto yo y Dios. Pero Dios está ahí arriba. ¿Usted ha leído el libro de Romanos? ¿En algún momento ha leído el libro completo de Romanos? Ahí encontrará, cerca de ti está la palabra. Es decir, ellos no lo veían así, ellos lo veían, Dios está allá en las alturas, alto, tan alto, que ni Él nos mira ni nosotros lo vemos. Ese verso que nosotros ocupamos, que donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está el presente, para ellos era otra cosa diferente. Porque para ellos era allá en el templo está su presencia. Allá. Sí, camina 2 kilómetros allá, aquello que está de piedras. Allá está la presencia, no está aquí, está allá. Entonces para ellos la presencia de Dios era allá, no aquí. Pero el Señor dijo, el templo que está allá figura el templo de tu cuerpo. Y ahora el templo es tu cuerpo y la presencia de Dios está aquí a la par de tu cuerpo. Y ahora nosotros decimos, está dentro de mí. ¿Cómo? Es que yo soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces Israel, hermano, miraba a Dios allá. Y como Él está allá, yo aquí puedo hacer lo que quiera. Nadie, Dios no me va a decir nada. Está allá, yo estoy aquí, yo conozco mi corazón. Puedo hacer lo que quiera con mi corazón. Y puedo estar haciendo delante de las personas lo que yo considere. Porque al fin y al cabo ellos no conocen mi corazón, solo yo. Pero Dios que los puede conocer está allá. Así es que no tengo ningún problema. Y venía el Señor Jesús y les hablaba al corazón. ¿Y cuál era la reacción de ellos? Levanto mi mano para arrepentirme de mis pecados. ¿Esa era la acción de ellos? No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo ponían los rostros ellos cuando el Señor les hablaba? ¿Cómo era, hermano, que los apóstoles predicaban la palabra de Dios? ¿Y cuál era el semblante del rostro de las autoridades, de los sacerdotes, hermanos, religiosos? ¿Cuál era, hermano, el semblante del rostro de ellos cuando se enviaba la palabra al corazón? ¿Cuál era el semblante? ¿Cuál era el semblante? Dice la Biblia, dice la Escritura que ellos, los dientes crujían como fieras. Se enfurecían tanto, hermanos, por quererlos destruir y matar cuando ellos predicaban la palabra. Incluso lo hacían con el Señor. Hermano, ¿alguna vez a usted se le han lanzado porque predica la palabra? ¿Alguna
alguna vez, hermano, en el trabajo o en la casa o en sus amigos, hermano, lo han tratado y al verlo le han dicho, ve, aquí viene este fulano que siempre me está hablando, me está predicando, hermano, y empieza a dar vuelta, hermano, a agarrar una piedra para lanzársela a usted en su rostro. Y usted, hermano, al ver que agarran piedra o agarran un palo, viene usted, hermano, y se da vuelta y comienza a correr. Le pregunto, ¿cuántas veces lo han tratado así? Yo ni le digo porque son incontables las veces que me han tratado así. Y si le contara las veces que los demonios y el diablo me han atacado, no termino hoy el mensaje. Y quién sabe que lo termine. Al Señor Jesús lo trataron así. Y en algunas ocasiones casi lo agarran, Y él tuvo que forzarse y se les escapaba de las propias manos de ellos. Los hacía enojar. ¿Por qué? Porque les hablaba directo al corazón. Entonces, hermano, Israel continuó con la misma mentalidad, concentrados en la práctica, la circuncisión física, y no habían visto el mensaje que había en la práctica y lo que vendría después al venir el Señor Jesucristo. Como no lo entendieron, hermano, ellos lo mantuvieron como una práctica tan fuerte, pero tan fuerte, que al venir la iglesia fue un gran problema para la iglesia del Señor. Ahora, nosotros somos iglesia del Señor, amén. ¿Alguno de ustedes ha tenido problemas con el tema o con la práctica, la circuncisión, la incircuncisión? Las hermanas dicen que no. Los hombres. Uno dirá, bueno, ni sabía que existía esa palabra. Pero nosotros no tenemos problema. Nosotros no tenemos problema para nada. La mujer va a estar con un hombre si es físicamente circuncidado o no. Pienso que para la mujer no es problema. Pienso que si un hombre que es circuncidado o no va a estar con una mujer, pienso que para él no es problema. Y para la iglesia no es problema. Ahora, fue un gran problema, hermanos, para la iglesia que nació, porque los que se estaban convirtiendo eran los gentiles, pero también se estaban convirtiendo, hermanos, los judíos. Entonces los judíos arrastraban la práctica de la circuncisión y la traían a la iglesia. Y les decía, bueno, ustedes ahora están adorando al mismo Dios de nosotros. Pero espérense, ustedes no conocen la circuncisión. Nosotros la conocemos porque la recibimos del mismo Dios. Así que si ustedes quieren adorar a ese Dios, pues entonces tienen que ser circuncidados como nosotros somos, porque ese mandato Dios no las entregó. Entonces venía la iglesia y le decía, pero mire, pero es que ustedes no han entendido el mensaje. Ahora que vino el Señor y que las cosas se reformaron y que las cosas se han aclarado, ustedes no han comprendido que esa era una práctica, que el mensaje era, ¿verdad?, que se tenía que circuncidar el corazón, separar las cosas sucias, la carne del corazón, para poder mantenerlo íntegro, fiel, bajo el pacto para el Señor. Y ellos no entendían esa parte. No, ese es invento de ustedes. La circuncisión la vamos a seguir practicando. Así que si ustedes quieren ser legítimos hijos de Dios como lo somos nosotros,
circuncídense. Y ahí comenzaron los problemas. Ahí comenzaron los problemas. Ahí fue el gran problema. Y aquí nosotros vemos en la Escritura que ahora, después de que viene el Señor Jesucristo, dice Él en su palabra, espiritualmente hablando o religiosamente hablando, la circuncisión o la incircuncisión no vale nada. Lo que vale es que la circuncisión se realice en el corazón de la persona, sea hombre o mujer, para poder apartar la inmundicia de su corazón. Porque eso es lo que Dios quiere, ver un corazón libre de toda carnalidad. Entonces, hermano, la iglesia primitiva tuvo ese tremendo conflicto, ¿verdad? Y por eso que nosotros vemos que en todo el Nuevo Testamento, cuando usted lea el Nuevo Testamento, va a encontrar la circuncisión, va a encontrar la incircuncisión y va a encontrar estos versos que estamos leyendo. Y usted dice, bueno, ¿y por qué está hablando de esto? ¿Pero por qué no habla de otra cosa? Porque fue un problema terrible en la iglesia. Ahora, para nosotros no es un problema, fíjese, oiga lo que voy a decir, para nosotros no es un problema la práctica física en el hombre de la circuncisión o no, no es un problema para nosotros. El problema que tenemos es, ¿cuál? El problema que tenemos es que hemos caído en enfocarnos en lo externo, en las prácticas, en los rituales, en los hábitos, en las costumbres, y se nos ha pasado por alto, consciente o inconscientemente, revisar nuestro corazón, qué cosas hemos acumulado en nuestra vida que llevamos. Y entonces nos habituamos y nos acostumbramos a la vida espiritual del Señor, a vivir, a hacer, y tapamos nuestro corazón, como lo hacía Israel. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nadie conoce mi corazón como yo lo conozco. Dios lo conoce, pero yo no creo que sea la gran cosa para Él. Si aquí todos son iguales. Es más, mira, allá, aquel, ahí el otro, ese es peor que yo. Así que yo estoy tranquilo. Yo estaba un día de estos comiendo y escuché que las personas, yo estoy bien así, yo estoy tranquilo allá. A mí de religión, cuando la gente entra a una iglesia, ¿qué es lo primero que le dicen? Mire, de religión no me hable, porque lo que yo tengo nadie me la va a cambiar. Sí, uno dice, momento, por favor. Y ya digo un solo, hermano, le sacan el machete. Y se lo digo literalmente. Yo fui a una iglesia evangélica a predicar y me salió con un machete desenvainado un miembro de esa iglesia, sin conocerme y sin conocerlo. Y el pastor, gracias a Dios, hermano, que, como dice aquel himno, en medio de las pruebas y la lucha, la iglesia sigue avanzando. Gracias a Dios, hermano, el pastor se interpuso, me hizo señas, me puso detrás de un árbol y me dijo, tenga mucho cuidado con lo que va a hablar, porque ese señor es el que corre a los miembros de esta congregación. Y a mí ya me tiene amenazado con el machete.
y me ha prohibido que predique del bautismo del Espíritu Santo. De veras, le digo, sí, pues dice que a mí Dios me habló y me dijo que tenía que venir a esta iglesia a predicar. ¿Y sabe cuál es el tema? Me dijo, hablar del Espíritu Santo, el bautismo. Ay, hermano, usted se va a meter en graves problemas. No me importa, ya lo estoy, desde que recibió el Señor estoy en eso. Y no voy a salir de eso hasta que el Señor venga o me lleve. Nunca voy a terminar esa guerra. Y prediqué del bautismo del Espíritu Santo. Si llegó o no llegó, ni pensé en eso. Me tocó predicar. Pero el Señor me recibió, hermano, con el machete en la mano. Y se sentó de aquí donde está el hermano, donde yo estoy parado, 1, 2, 3, a una distancia de 6 bancas, se sentó en una piedra. Nosotros nos sentamos, yo me senté con el pastor en una silla y tuvimos que hablar afuera del templo, así, hermano, afuera del templo, al aire libre. Y él estaba con el machete desenvainado. Porque la primera cosa que él oyera, lo disgustara de mi boca, ahí mismo me iba a cortar la cabeza con el machete en la mano. Sí, yo me he enfrentado a cosas, hermano, terribles en mi vida, si le contara todas. Y ahí estuvimos como media hora hablando con el pastor. Al final se levantó el hermano del machete, se dirigió a nosotros dos, nos dio la mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano, me dijo. Como eso ya tengo muchos. Metió el machete en su vaina. Se acomodó el sombrero que tenía y se fue. Ahora, hermanos, el problema de nosotros, ¿cuál es, pues? De la iglesia hoy en día. Como vuelvo y repito, no es, y me voy a quedar aquí, hermano, no es, hermanos, la circuncisión física o no. Pues para nosotros no es problema. En aquel tiempo, las mujeres, bueno, no sé cómo hacían las mujeres, preguntaban al novio, al que se iba a casar con ellas, ¿está circuncidado? Porque hay un texto en la Biblia donde la mujer no podía tener relación con hombre que fuera incircunciso. No podía la mujer. La mujer quería estar bajo el pacto de Dios. ¿Y cuál era? Exigirle al hombre que antes de la relación estuviera circuncidado. Y la familia de la muchacha, si se daba cuenta que la muchacha había tenido relación con un incircunciso, con alguien que no estaba circuncidado, hermano, eso era un escándalo. Porque para los judíos era abominación, era algo detestable, algo, hermanos, terrible para ellos, no se podía hacer. Entonces ellos se aseguraban, la muchacha se aseguraba, la familia se aseguraba de que el hombre estuviera circuncidado. Ahora, nosotros como iglesia, vea, no tenemos problema. No sé si otras iglesias por otro lado tendrán, en otras partes del mundo tendrán algún problema con eso. Pero, hermanos, nosotros aquí no tenemos problema con eso. Pero, ¿nuestro problema cuál es? Y termino con eso. Nuestro problema no es la circuncisión física. Nuestro problema es la circuncisión del corazón, que todavía nos falta un tantito, dicen los mexicanos. Por ahí dicen un poquito. Otros dirán, yo estoy 50-50. Otros dicen, yo estoy 3/4. Otros dicen, yo estoy 1/3. Otros dicen, yo estoy 1/8. ¿Usted cree que hay problemas con esos porcentajes?
Tome usted la respuesta con este ejemplo que le voy a dar. Allá en Daniel Dios pesó a un hombre. Lo puso en una balanza. Y cuando lo puso en una balanza, hermano, santo Dios, ¿qué era lo que Dios andaba buscando en ese hombre? ¿Qué era lo que Dios buscaba en ese hombre? Y sacó lo que había en su corazón y lo puso en una balanza. Y el Señor dijo estas palabras: fuiste pesado. Y mire, y no dio cuántos gramos le hacían falta para nivelar la balanza. No dio. No dijo ni las libras, ni los kilogramos, ni los quintales, ni las arrobas. No dijo nada. Solamente dijo: te pesé, te hizo falta. Esta noche te corto de entre los vivientes. Y murió esa noche. Así que la circuncisión en el corazón se practica no por tantitos. Y yo entiendo que algunos caminan lento, otros caminan despacio. Todos caminamos en el tiempo según la misericordia de Dios para cada uno, que es diferente. Estoy de acuerdo. Pero como dicen por ahí, no abuse. Aproveche el tiempo. Corra. El tiempo se acorta. No se está alargando, se está acortando. El Señor Jesús viene pronto. Y Satanás anda. Dos cosas le voy a decir. Dios está tranquilo y hace las cosas hasta con lentitud. Y muchos le reclamamos, le dicen: Señor, pero ¿cuándo? Él dice: tranquilo. Tranquilo, me voy a tomar el tiempo que quiero. El Señor hace así. Pero ¿sabe cómo hace el diablo? El diablo lo hace todo a la carrera. Lo hace corriendo. Lo hace a empujones. Lo hace a medias, pero trata de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que ¿qué cosa? Que a él le queda poco tiempo. El Señor es el dueño de la eternidad. El diablo no. A él le queda poco tiempo. Y tiene que hacer las cosas a la carrera, como caigan, a empujones. Porque Dios no actúa de esa manera. Ponga su corazón en las manos del eterno Dios para que Él nos ayude a separar aquellas cosas que dañan, que contaminan lo más precioso que Dios quiere en nosotros, que es el corazón. Pongamos de pie y hagamos esta oración. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu misericordia, por tu fidelidad. Padre eterno, te rogamos que seas tú, Señor amado, fortaleciéndonos, ayudándonos, hablándonos siempre a nuestro corazón, para que nosotros sepamos, Señor amado, cómo separar lo inmundo de lo santo, lo valioso de lo perecedero. En el nombre glorioso de Jesús, aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro futuro, nuestro pasado, nuestro presente. Tómalo como a ti te pertenece, Señor. Haz tú la obra en nosotros, según sea tu gran misericordia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos a ti la gloria y la honra en esta hora. Amén, Señor, y